Muy buenas noches, tengan todos presencialmente o en la transmisión. Antes de comenzar a compartir el estudio correspondiente de la semana de hoy, continuando con nuestra serie de estudios doctrinales, vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios, que sea su intervención de forma útil en nuestra mente, en nuestro corazón, pueda ser una semilla en nuestro interior para que pueda dar fruto. Amado Padre, agradecemos el tiempo, el espacio que nos das para seguir aprendiendo de ti. Gracias porque nos das las capacidades, nos das los materiales para poder profundizar. Gracias por tu hermosa palabra, por ese libro que podemos consultar en cualquier momento. Gracias porque eres bueno con nosotros y podemos crecer, no estamos terminados, no hemos concluido nuestra vida ni nuestro propósito hasta que tú lo decidas. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordarán que la vez pasada que nos tocó compartir, estuvimos hablando sobre cuestiones trinitarias y específicamente se habló sobre Dios Padre. El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo Jesucristo. Cuando decimos segunda persona, no quiere decir que tenga una importancia segunda, no quiere decir que tenga un valor menor. Únicamente son formas que utilizamos para clasificar y que los podamos ubicar de una mejor manera. Entonces, explícitamente vamos a estar hablando sobre Jesucristo en su relación con la Trinidad. Primero que nada, debemos tener en cuenta que Jesús es la persona que gracias a Él durante ya 2 milenios es la fuente de la fe de millones de personas. Es la fuente de adoración, fuente de creencia, fuente de seguir como un discípulo sus palabras, y por el cual tenemos el Evangelio de Jesús de Nazaret. Ninguna figura en toda la historia de la civilización occidental y hasta oriental, ni Napoleón, ni el mismo Hitler, ni personas que han sido tan importantes o que las ubicamos tanto, han tenido el impacto y el reconocimiento como Jesús. De las personas que, más bien de la persona que más se ha hablado, más se ha escrito, más se hacen referencias es sobre Jesucristo. Pintores, músicos, autores han hecho de esta figura un elemento fundamental para escribir sobre él. Ahora sí que lo que podemos decir, una influencia incomparable. Aún recuerdo cuando estábamos en la universidad, estábamos en psicología social, y nos decía una maestra que aparentemente en el plano secular, mientras más quieren alejarse de Dios, era como entre comillas, ya que nosotros como mexicanos, el calendario que tenemos, si se fijan, está basado en Jesús. La Navidad es por Jesús. Como brevario cultural, la palabra Navidad viene del latín nativitate, que quiere decir nacimiento de la vida para ti. Por eso nosotros celebramos esa fecha del 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. La Semana Santa tiene que ver con la pasión, crucifixión y resurrección de Cristo. Y todo el país, si se puede decir así, cambia sus actividades y determina ese tiempo por ese calendario. Entonces, al final de cuentas, así como que muy alejados en el ámbito secular de la religión, pues no tanto. Es algo que hasta procesiones, la Iztapalapa es muy famosa y de muchos otros lugares, pueblos o municipios se encargan de hacer esta representación. Entonces, hasta en eso es conocido. Es muy difícil, porque sí lo puede haber, encontrar una persona que no haya escuchado nada de Jesús, que no haya escuchado su nombre, no haya escuchado alguna referencia hacia él. Sin embargo, a pesar de todo ese conocimiento, de todas esas relaciones, de ubicarlo, es un objeto de estudios y de escrutinio intenso que muchos eruditos,
muchos estudiosos siguen estudiando sobre él. Es algo muy curioso porque aunque es la persona que más ubicamos, puede ser la persona que más desconocemos. ¿Por qué? Nosotros, bueno, muchas personas, ya dependiendo de la confesión de fe que tengan, automáticamente les viene a la mente una persona güera, con ojos claros, con una túnica y con unas chanclas. Esa imagen que tenemos, se dice, y lo pueden investigar, es un modelo de una pareja de uno de los pintores del Renacimiento que fue utilizado para hacer la silueta de Jesús. La Biblia no nos menciona ninguna descripción física de Jesús, sin embargo, lo primero que nos viene a la mente, y hasta es una figura así, muy como angelical, muy estético. Ya ven, hasta los crucifijos tiene todo marcado, así como si fuera alguien de fisicoculturismo. Y un maestro nos decía que no es muy probable porque Jesús, lo que menciona los evangelios, ayunaba mucho. Una persona que ayuna pues no tiene ese cuerpo en ese sentido. Entonces, nuestra imagen de Jesús está más centrada en los cuadros, en las películas. No sé si una película muy tradicional, al menos mexicana, del Mártir del Calvario, suspirando todo el tiempo así y haciendo y volteando a ver a todos lados así, es la imagen que tenemos de Jesús. Pero a veces no nos percatamos de que el objetivo del cine es entretener, entre otras cosas. El objetivo de la pintura, del arte, tiene que ver con expresar emociones, y a veces eso permea nuestra idea de Jesús, y por lo tanto terminamos construyendo un Jesús a lo que vimos, a lo que imaginamos, a lo que escuchamos o a lo que vemos. Y es importante que consideremos que hay personas eruditas que tanto se encargan de defender esta figura, como otros también eruditos que se encargan de desacreditarlo. Hay muchas posturas que dicen que ni siquiera es posible que Jesús haya existido, otros dicen que sí. De manera unánime se puede decir que sí hay registros históricos sobre él. Sin embargo, nosotros estamos aquí para aprender y para tener un crecimiento en el sentido bíblico, en el sentido espiritual, en el sentido racional sobre Jesús. Y la realidad es que al aprender acerca de Jesús es importante para todo ser humano, debido a que un día nosotros vamos a tener que responder a la pregunta: ¿quién es Jesucristo? ¿Qué responderíamos si alguien nos pregunta quién es Jesucristo? Aunque seamos cristianos, aunque vengamos a la misma iglesia, aunque tengamos las mismas enseñanzas que se imparten desde este púlpito, cada quien va a dar una definición de Jesús. Para las personas que son más pasivas, van a citar los versículos más pasivos de Jesús. Para los que son un poco más eufóricos, van a citar los pasajes más eufóricos de Jesús. Entonces terminamos haciendo una reconstrucción a nuestro antojo. Por eso es importante que tengamos en la mente el planteamiento: ¿quién es Jesucristo? Y para responder a esta pregunta vamos a utilizar dos fuentes principales. Una, que es la más importante, son las Sagradas Escrituras, y con una atención más en los evangelios y otro en las cartas paulinas. Y la otra fuente es el credo niceno o el credo de los apóstoles, que es muy útil, ya se había comentado en la sesión anterior, porque es algo que nos guía, es algo que nos ayuda para orientarnos, y de esa forma no nos perdemos, tenemos un consenso un poco más unánime. Primero que nada, vamos a hacer una división de Jesús, una como hombre y otra como Dios, como su divinidad. Para nuestro cerebro es complicado tener esta concepción dual, me refiero de dos, cuando decimos que Jesús fue hombre. Y para muchas personas, sí, yo creo en Jesús como hombre, como un maestro moral, como un maestro que dijo cosas bonitas, como un maestro que revolucionó algunos poblados de Israel en el siglo I. Para otras personas lo ven totalmente divino, lo ven totalmente como celestial, y terminamos en los polos opuestos cuando la Escritura refleja otra situación. Entonces vamos a hablar primero de la divinidad de Jesús y después vamos a hablar de su humanidad.
Es importante mencionar que no vamos a agotar el tema, esto se presta para mucha reflexión, para mucho estudio. Si alguien desea profundizar, en la mayoría de las teologías sistemáticas viene un área que es cristología. Entonces en esa parte uno puede ahondar y aún así esas áreas no agotan el tema. Viene mucha información, viene mucha tela de dónde cortar, sin embargo eso podrá ayudar más. Entonces en este espacio, por cuestión de tiempo y por cuestión de que algunas personas no conocen algo esencial, vamos a hacerlo de manera general. Primero, la divinidad de Jesús quiere decir que Él es, valga la redundancia, divino. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Refiriéndose a Jesús, esa es una cita muy explícita, podríamos decir, sobre el respaldo de la divinidad de Jesús. Cuando hablamos acerca de la divinidad de Cristo, el hecho es de que Él es completamente Dios. Estamos hablando de la afirmación central del Nuevo Testamento acerca de quién es Cristo. A veces a nuestra mente nos imaginamos, nos lo decían en una clase de manera didáctica o comparativa, en la película de Superman, cuando Clark Kent es periodista, ya en ese momento trae hasta sus lentes y todo. Cuando está como superhéroe ya se viste como Superman. Algunos ven a Jesús así, cuando anda caminando es un ser humano, pero cuando hay que hacer milagros como que se transforma en Dios. No se trata de esa forma. Hay veces que nosotros confundimos, pero cuando estemos hablando de Jesús, hablamos de que es una persona completamente hombre, completamente divino. No hay mitades en un cuerpo que sean irreconciliables o que no se puedan identificar. Sabemos que Jesús es completamente Dios y completamente humano. Al momento de rechazar una postura de otra, nos quedamos sin el Jesús verdadero, el Jesús bíblico. La única forma en que podemos explicar a Jesús en términos de su deidad es exactamente como la Biblia lo declara. Muchas formas de identificar grupos sectarios es por esta idea de Jesús. Muchos grupos creen en Jesús, pero dicen que es totalmente hombre y le quitan una divinidad y por eso se separan de ciertas confesiones. Al contrario, otras personas eliminan su humanidad y lo ven totalmente divino. Eso es una clave también para que identifiquemos cómo una persona aprecia a Jesús. Hay que tener mucho cuidado y más allá de entrar en una pelea acalorada, se trata de analizar con la misma escritura qué es lo que menciona. Hay algunas traducciones que no voy a mencionar para no desacreditarlo porque esto sale público, pero no están basadas en una traducción muy fiel al texto griego del Nuevo Testamento y se empieza a permear, se empieza como a distorsionar y por eso la gente típico, es que aquí en la Biblia dice. Para empezar, nosotros no leemos la Biblia, leemos la traducción de una Biblia y hay muchas traducciones. Entonces tengamos presente eso. Los cristianos siempre hemos destinado palabras como Cristo, Hijo de Dios, Señor, para indicar la divinidad de Jesús. Son palabras que vamos a ver a lo largo de los escritos neotestamentarios que hacen referencia a Jesús. Vamos a comenzar con el que menciona Hijo de Dios. Cuando los evangelios hablan sobre Cristo y lo mencionan como Hijo de Dios, es importante considerar que en el Antiguo Testamento también se habla de hijos de Dios y no necesariamente se están refiriendo a Jesús. Hay algunos escritos que hablan de hijos de Dios como seres angelicales, otras veces se menciona como mismos reyes, en ese tiempo se les mencionaba así, pero en el Nuevo Testamento cuando hace alusión a hijo de Dios, la palabra, quiere decir que es de otra naturaleza, quiere decir que Jesús siendo engendrado proveniente del Padre, comparten una misma sustancia. Eso es lo que significa. Para que no pensemos que en los escritos del Antiguo Testamento, cuando habla de Hijo de Dios, se está refiriendo a lo mismo. No, tiene diferentes acepciones. Entonces, repito, cuando hablemos de Hijo de Dios, quiere decir que comparte la misma naturaleza que Dios, una naturaleza divina.
Otra segunda palabra que menciona las Escrituras, traducido del griego, es Señor. La palabra griega es kurios, y cuando el Nuevo Testamento llama a Jesús Señor, traduce el término de esta palabra. Esta palabra era de uso común más bien literalmente significa soberano o maestro. No quiere decir tampoco que en el Nuevo Testamento únicamente se le aplicaba ese título a Jesús. A muchos reyes, algunas personas con una autoridad algo elevada, se les decía curios. Entonces se dice que cuando perseguían a los cristianos les preguntaban ¿quién es tu curios? Ya sea el César o Jesús. Si decían que Jesús, dejaban caer la espada, les cortaban la cabeza por confesar su fe cristiana. Entonces también la Biblia se menciona a Jesús como Señor. De la misma forma, el Nuevo Testamento también usa la palabra kurios para referirse a Dios. Tanto Dios como Padre lo conocemos, o Dios como Hijo usan esas palabras de kurios. Nos está diciendo entonces que no es un ser humano como nosotros en el sentido de ser divino o de la importancia. Este trasfondo es absolutamente crucial para entender el uso del Nuevo Testamento sobre la confesión de Jesús como el kurios. Hay uno de los pasajes muy asombrosos, todo es asombroso en la Biblia, pero aquí lo menciona así. Está en la carta a Filipenses, dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. En griego, ¿qué es? Que Jesús es el kurios. Que toda persona tiene que hincarse, tiene que reconocer esa soberanía, tiene que reconocer esa superioridad en comparación a todos los demás seres. Otro pasaje lo podemos ver también en Romanos. No vamos a entrar a analizar la cuestión de lo que significa confesar a Jesús, pero vamos a ver la referencia sobre kurios Señor. Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aquí aparece otra vez, Señor kurios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, otra vez kurios, será salvo. Otra vez lo vuelve a poner en una superioridad en comparación de todas las personas. En este sentido, vamos a dejarlo a un lado la cuestión de la divinidad de Jesús con estos dos ejemplos sobre el kurios y sobre su divinidad explícita. En cuestión de la humanidad de Jesús, en los últimos 2 siglos muchos teólogos han aceptado fácilmente que Jesús fue humano, pero han cuestionado su divinidad. Desde los primeros siglos de la iglesia primitiva era una idea que ya se tenía. Si nosotros leemos los evangelios o aún en las películas que pasan en Semana Santa, algunas son más tendenciosas como a lo superespiritual de Jesús, pero otras son un poco más realistas. Dice que andaba en las fiestas. Nosotros luego entendemos fiestas en un sentido muy religioso como que está mal, como que es satánico. Eso es muy fanático religioso, al menos en el sentido como en las fiestas se entienden en la antigüedad. Si uno ve el calendario judío, todo el año son de fiestas. ¿Qué si de la Pascua, del tabernáculos, de los pan sin levadura? Todo el calendario judío son celebraciones. Entonces, en ese contexto es en el que estamos viendo a Jesús, aún en las bodas de Caná, en el Evangelio de Juan, cuando aparece convirtiendo el agua en vino. Estaba en una fiesta, estaba comiendo con los discípulos, con las personas. Y aún nos podemos dar cuenta cómo vemos con ojos modernos, ahorita que se menciona lo de la cena, en el cuadro de la última cena de Da Vinci hay una mesa. En las películas muchas veces hay mesas, no existían esas mesas en ese tiempo, comían en el suelo como recargados en un tipo cojín y compartían los alimentos así. Entonces hasta en esos detalles se les llama anacronismos. Vemos a Jesús en un escenario casi como si trajera unos tenis Nike o como si trajera un reloj de pulso. No es así. Entonces aparecen los evangelios realizando esas cuestiones. Aparecen los relatos cansado. Dice que cuando están en el barco, que van navegando, lo despiertan porque está muy fuerte la tempestad
y dice, ¿por qué me despiertan ahorita? ¿Qué pasó? Le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza, no tiene dónde dormir, haciendo alusión a que no tenía una prosperidad económica muy grande. Entonces es una persona con sueño, es una persona que tiene hambre. Dice, fue llevado al desierto y fue tentado, tenía hambre. No vemos a un Jesús ahí haciéndose súper espiritual, bueno, en el sentido de divinidad, sino de ese compromiso de reducir su carne para exaltar al espíritu. Es alguien que tiene hambre. Por eso el adversario le dice, pues tú tienes poder, convierte estas piedras en pan. Ahí podemos ver la dualidad humana y divina de Jesús. Le está diciendo, el adversario sabía que él tenía ese poder, sin embargo también sabe que tiene hambre. Entonces fíjense cómo en ese ejemplo podemos no hacerlo exclusivo, pero sí identificar estas dos naturalezas de Jesús. Dice los evangelios que él era carpintero. No vemos registrado que hiciera una mano así, de repente se formaba un mueble. No, estaba con la madera, estaba con los instrumentos que se utilizaran en ese tiempo. Entonces él tenía un oficio humano, él tenía una labor como un carpintero humano. Y también se hace alusión a que José desempeñaba la misma función. Entonces es alguien muy humano, alguien que no está, digámoslo entre comillas, aprovechándose de un poder para utilizarlo de manera un tanto no adecuada. Entonces es una persona que está siendo un carpintero. Dice, muchas de las experiencias de Jesús demuestran que él fue en verdad un ser humano, debido a que solamente ellos tienen estas experiencias. Dice la Escritura, se encarnó por obra del Espíritu Santo en la Virgen María y se hizo hombre. Esto viene en los credos. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Cuando los evangelios relatan que es crucificado, no está viendo una figura divina, es alguien que tiene carne y hueso, están traspasando con clavos, lo están adhiriendo a una cruz, está brotando sangre de manera un poco más técnica en el área médica. Se dice que los crucificados, por cuestión histórica con los romanos, empezaba el diafragma como a ahogarlos, y por eso empezaban a perder aire, empezaban a perder la respiración, y eso también les afectaba demasiado. Entonces, a nivel humano, cuando está siendo crucificado, también no está siendo crucificado como Dios, sino como mismo hombre. Estas experiencias afirman al menos 4 aspectos de la humanidad de Jesús. Su concepción no apareció de repente como, digámoslo, de manera dinámica. Si hemos visto la película de Terminator, aparecen de repente porque viajan a través del tiempo. Jesús no apareció así de repente, fue concebido en el vientre de María y posteriormente nació, fue creciendo como cualquier persona. Su cuerpo, ahí vemos el hambre que manifestaba, el cansancio. Y también hay una cuestión que es importante considerar: el interior de una persona, el alma, el espíritu, aquella parte emocional que nosotros consideramos imperceptible a los sentidos, sino únicamente porque lo estamos. ¿Qué menciona Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un ser divino no cuenta con estas características, con esta alma, con ese interior. Entonces está aludiendo a esa cuestión humana que se manifiesta en este martirio tan grande. Aun cuando resucita, demuestra a Jesús que realmente fue un ser humano, porque reafirma que su existencia humana, glorificada y completa, incluyó la reunión de su cuerpo humano con su alma. Cuando se presenta a los apóstoles, a los discípulos, aparece como un hombre. ¿Qué le dice a Tomás? Mete tu dedo. No apareció como un ser angelical en un sentido como resplandeciente, esa idea que manejamos nosotros, sino dice, mete tu mano en mi costado, ve, aquí están. Entonces es un cuerpo glorificado, pero que sigue siendo de un hombre. Y eso mismo Pablo menciona en 1 Corintios: Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es un hecho,
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir el primer versículo? Que así como Él resucitó, es una prueba de que nosotros también seremos así. Muchas personas en el cristianismo tradicional se imaginan que seremos como fantasmitas o como ángeles en un cielo, que lo tenemos igual, muy cinematográfico, pero está hablando de que el cuerpo va a ser glorificado, va a resucitar. ¿Cómo va a estar? No lo sabemos a ciencia exacta porque no lo dice la Escritura. Solo dice que seremos glorificados en cuerpo. Entonces, Cristo, al ser resucitado en ese cuerpo, es una prueba de lo que nos va a pasar a nosotros. Por eso es bien importante considerar esa característica de la resurrección de Cristo. Teniendo en cuenta estas características, tanto divinas como humanas, de Jesús, alguien podría decir, bueno, es que suena muy interesante, suena como para una plática dominguera o una plática de entretenimiento, pero ¿de qué me sirve a mí todo esto en la práctica? La teología, la cristología que estamos viendo, es un área teológica que es la cristología, ¿de qué me sirve a mí en mi vida práctica? ¿De qué me sirve en mi diario vivir? Bueno, también para eso hay una respuesta, que es lo que vamos a compartir el día de hoy también. La divinidad de Cristo tiene muchas implicaciones para nuestra vida cristiana. Por ejemplo, significa que nosotros debemos de reconocer y adorar a Jesús como Dios en nuestras alabanzas y oraciones. No soy espantado yo en el sentido de algunos comentarios en redes sociales, no me genera como cierta molestia, pero estoy de acuerdo con el Paz que una vez dijo que algunas personas hacían alusión a Jesús como de chuchito o como que el Jesús es un loquillo. Todo ese tipo de cosas, si bien no pretendo ser un fanático religioso y estarme peleando con medio mundo, pero como que muchas veces reflejan cierta falta de respeto en el sentido que no se tiene consciente a quién nos estamos refiriendo. Para muchos aún en las marchas LGTB y todo, van vestidos como él, lo hacen ver como un tanto ridículo, como un hippie, y pues como que no es muy agradable, no es muy coincidente con lo que estamos viendo aquí. Jesús no es una persona que nosotros veamos distorsionado, es una persona que en su calidad divina merece respeto y merece conciencia en nosotros de lo que cantamos y cómo oramos. No nos estamos refiriendo a cualquier persona, aunque es un ser humano, porque alguien puede decir, ¿me estás diciendo que era una persona? Pues no, que no, puede sonar contradictorio. Pues sí y no. Sí es una persona como nosotros en su sentido, pero también es Dios y nadie de nosotros es un hombre y Dios al mismo tiempo. Entonces, nuestra alabanza y nuestras oraciones tienen que estar conscientes de quién es Jesús. Significa que nosotros debemos orar a Él, tal como lo hacemos al Padre o al Espíritu Santo. Como por costumbre también se relega al Espíritu Santo algunas veces en las oraciones, y no quiere decir que si no lo mencionemos Dios no nos va a escuchar, tampoco. Pero debemos tener conciencia de esta triunidad, debemos tener conciencia de este Dios manifestado en tres personas y que merece nuestro reconocimiento. La Biblia no lo menciona nada más por capricho o nada más por entretenernos, sino para enseñarnos quién es Dios. Significa que nosotros debemos tener gran consuelo en la seguridad de nuestra salvación. Al igual el tema de la salvación es algo que a veces dice uno, bueno, pues tal vez eres salvo, tal vez. Llevamos años aquí y lo esencial no lo hemos entendido. Se supone que el propósito de estar aquí es porque sabemos que la salvación es un regalo de Dios, pero hay gente que sigue pensando que porque pecó se va al infierno. O sea, lo fundamental ni siquiera se ha comprendido. Pero al saber que Jesús es este ser divino que pagó nuestra culpa en una cruz, no fue cualquier hombre, no fue cualquier ser. A lo mejor un líder religioso, un teólogo, el mismo Pablo pudo a lo mejor tal vez haber sido crucificado, pero por más moral, por más desempeño misionero que pudo haber tenido, no hubiera dado satisfacción a esa deuda que teníamos nosotros para con Dios. Únicamente Jesús es el único que pudo pagar esa deuda por su divinidad, porque alguien más lo pudo hacer, los profetas, los patriarcas,
los mismos apóstoles, pero en ese caso no. Por eso nuestra seguridad en la salvación tiene que estar consciente de que es en Jesús, ser humano divino. Estos y otros muchos asuntos en la vida cristiana descansan en la creencia de que Jesús es divino. Cuando nosotros estamos predicando igual, esta es una implicación práctica con otras personas, ya sea en una labor evangelística organizada por la iglesia o por una labor individual, muchas veces nos da pena porque nos imaginamos que la gente se va a reír de Jesús en el sentido como se ve cinematográficamente. En nuestra mente tiene que estar ese ser que aún los escritos neotestamentarios algunos lo describen como un guerrero, lo describen como un ser que en su segunda venida ya no va a venir como un cordero noble, como un cordero digno de sacrificio. Viene con poder, viene a gobernar y viene a implantar su reino. Entonces no tenemos por qué tener esa imagen como de pena o como de, no sé qué otra palabra utilizar, una imagen muy distorsionada, pensando que estamos hablando de otro maestro moral, pensando que estamos hablando de otro ser digno de imitación. No es este el caso. Entonces, cuando estemos compartiendo, tengamos en mente, sí, a un Jesús misericordioso, un Jesús con los brazos abiertos, pero no limitándose a eso. Es un ser, repito, con autoridad, con gobierno, con soberanía y que está por encima de todo. Nombre que es sobre todo nombre, y dice en Apocalipsis, Rey de reyes, Señor de señores. A lo mejor algunas personas se han preguntado, ¿qué significa esto, Rey de reyes, este Señor de señores? Si nosotros hojeamos la Biblia, igual en el Antiguo Testamento hay expresiones en el libro del profeta Isaías cuando dice, eres santo, santo, santo. Cantar de cantares, Rey de reyes, Señor de señores. El idioma hebreo no, en el contexto bíblico no tiene una palabra superlativo como nosotros lo utilizamos en la gramática española. No tiene una palabra para decir muy santo o muy rey. Lo que hacían ellos era repetir las palabras. Por eso cuando dice eres santo, 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 quiere decir en idioma que estamos acostumbrados, eres muy santo. Cantar de los cantares, el mejor de los cantos. Y en estas características que se menciona de Rey de reyes, está hablando de Jesús, otra característica divina, porque no hay un rey por encima de él. Él es el rey más alto que hay, es el Señor más soberano que puede existir. Y Señor de señores quiere decir que no hay alguien por encima de él. Entonces ahí se manifiesta otra vez esta divinidad, se manifiesta esta característica de Cristo y por lo tanto eso es lo que tenemos que tener presente tanto en nuestra mente como en nuestra explicación sobre quién es Jesús. Concluyendo esta parte, acudamos a la fuente principal, casi única, bueno, no única porque hay libros sobre Jesús, pero la fuente principal es la Sagrada Escritura. Tengamos un ojo crítico en el sentido de estar atentos a qué está diciendo. Vamos a poder conocer mejor a Jesús, vamos a tener más confianza en quién oramos, a quién cantamos. Esto no es un karaoke. Muchas veces, aunque nos gusten las canciones y suenen muy bonito, no venimos a cantar por cantar. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo y a quién nos estamos refiriendo. Entonces, tengamos presente quién es y apliquémoslo a nuestra vida cristiana diaria.